La corrupción es aquella actividad a partir de la cual algunos funcionarios públicos, privados y contratistas obtienen un beneficio derivado de su condición más allá de lo estipulado por la ley. Ese término proviene del latín corruptio, que significa acción y efecto de destruir o alterar globalmente algo. También significa acción de dañar, sobornar o pervertir a alguien. Desde el inicio de la historia hasta nuestros tiempos, la corrupción existe con similitudes exageradas que hacen pensar que la sociedad gira en un círculo vicioso destinado a no terminar. Uno de los primeros casos de corrupción documentados se remonta en el reinado de Ramsés IX, 1100 a.C., en Egipto, donde un funcionario del faraón denunciaba en un documento que otro funcionario se había asociado con una banda de profanadores de tumbas para sacar las joyas y objetos que existían en esa época en los sarcófagos mortuorios. Asimismo, desde Roma, donde los gobernantes y corteses eran seguidos por sus clientes y entre más seguidores tenían, más admirados y respetados eran, a cambio de que el gobernante hacía favores a los corteses y les entregaba dádivas. Asimismo, existe una clasificación de la corrupción. Con esto nos referimos a la corrupción directa y la corrupción mediada. Con respecto a la corrupción directa, esta se da cuando ocurre un aprovechamiento por parte de un funcionario público para obtener un beneficio propio o privado. Aquí figura el abuso de poder, la apropiación de bienes públicos o privados, el enriquecimiento ilícito, la extorsión y el favoritismo. Con respecto a la corrupción mediada, siendo la acción por la cual se obtiene un beneficio personal, está supeditada a la existencia de un tercero. Figuran, entre otros ejemplos, la aceptación de ventajas indebidas, el tráfico de influencia, el soborno, el clientelismo político y las malas prácticas electorales. Ahora, centrándonos en la corrupción en el Perú, en primer lugar, esa tiene su origen en los albores del régimen colonial, en el siglo XVI, cuando las ganancias irregulares, indebidas e ilegales fueron conseguidas por los más altos representantes de la corona española, al momento de distribuir los cargos oficiales de la administración virreinal. Pues con los cargos comprados, los administradores coloniales cometieron una serie de abusos y exprimieron la capacidad productiva de la población indígena que estuvo dedicada a la minería. El Perú aparece en el puesto 105 entre 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 de Transparency International. En las Américas, el Perú está en el puesto 20 de 32 países que son considerados los más corruptos. Y a todo esto es que en realidad el Perú tiene el triste récord mundial de tener un expresidente de la República condenado por corrupción, Alberto Fujimori. De igual forma, otro expresidente prófugo, Alejandro Toledo. Un tercer expresidente investigado por lavado de activos, que estuvo preso, Ollanta Humala Tazo. Un cuarto expresidente investigado por corrupción y enriquecimiento ilícito hace 13 años, Alan García Pérez. Y un quinto expresidente obligado a renunciar por sus vínculos con la empresa Odebrecht, Pedro Pablo Kuczynski. A todo esto también se suma la corrupción que existe en el Congreso de la República del Perú, pues hay parlamentarios involucrados en presuntos actos delictivos o ilícitos,
que constan en los denominados CNM audios, obtenidos por orden judicial. Inclusive, varios de estos tienen audios con los cabecillas de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. De igual forma, hay parlamentarios del grupo mayoritario denunciados e investigados ante el Ministerio Público por lavado de activos, narcotráfico, tráfico de influencias y falsificación de documentos. A todo esto también se suma la corrupción que existe en los jueces. Por ejemplo, tenemos al juez Walter Ríos, quien fue destituido y detenido por ser el presunto cabecilla de una red criminal en el Callao y de tráfico de influencias, con tentáculos en el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, CNM y Ministerio Público. Por último, tenemos la corrupción que también existe en los fiscales supremos. Ante el gravísimo deterioro del Poder Judicial y del Ministerio Público, se han presentado una serie de proyectos de ley en declaratoria de emergencia de ambas instituciones. Este primer proyecto de ley consiste en aprobar la Ley General de Protección al Denunciante de Delitos contra la Administración Pública, pues precisamente busca establecer mecanismos idóneos para denunciar actos de corrupción en la administración pública. Un segundo proyecto de ley pretende sancionar penalmente el delito de corrupción privada para casos de trabajadores o directivos de empresas del sector privado. Asimismo, se han establecido leyes para frenar la corrupción. En este caso, la Ley 3068-9, el cual prohíbe a partidos políticos recibir aportes económicos de personas condenadas por corrupción. De igual forma, la Ley 3073-7, el cual indica que se debe dar reparación civil a favor del Estado si es que se han dado casos de corrupción. Asimismo, la Ley 3071-7, que impide postular a la presidencia, al Congreso, a los gobiernos regionales y municipales, a aquellas personas que estén involucradas en actos de corrupción. Ante toda esta problemática de la corrupción que existe hoy en día en el Perú, es importante saber qué percepción tienen las personas acerca de ello. En este caso, se realizó una encuesta a determinados estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico y los resultados fueron los siguientes. En conclusión, ante tantos casos de corrupción que existen en la actualidad en la República del Perú, se debe tener en cuenta como solución las siguientes propuestas. Se debe crear instituciones sólidas que tengan estructuras y canales transparentes, inmunes a la manipulación política, económica o mediática. De igual forma, se debe crear una sociedad abierta, quien tenga que imperar el Estado de Derecho, el libre flujo de información, la rendición de cuentas y la transparencia. Por consiguiente, se debe crear sistemas legales eficientes y creíbles, donde la ley es predecible, no arbitraria y que brinda seguridad jurídica. De igual manera,
se debe dar una democracia igualitaria y no meramente formal. Por último, la clase política debe lograr consensos y cohesión social, es decir, tiene que ayudar al país a alcanzar las metas nacionales. Es decir, tiene que ayudar al país a alcanzar las metas nacionales.